Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a RPM, Revoluciones por Minuto. Yo soy el Chicken y el día de hoy les quiero platicar de una banda muy importante en la historia de la música. Se llama Tok Tok. Es una banda inglesa formada por originalmente 5 integrantes. Después fueron migrando hasta ser 3 de ellos. La banda fue fundada por el vocalista de nombre Mark Hollis y es una banda que, aunque tuvo una carrera relativamente corta de 10 años, de 1981 aproximadamente a 1991, y solo sacaron 5 discos, tuvo un grandísimo impacto en muchísimas bandas que hemos escuchado y que hoy seguimos escuchando. Les voy a platicar un poquito de la historia y de cómo fue que tuvieron tanto impacto, porque además empezaron con un sonido muy distinto con el que terminaron después de su carrera de 10 años. Lo primero que les quiero platicar de ellos es que empezaron con un sonido conocido como synth pop, que es un poco lo que hacían bandas como Aja, como inclusive en algún momento New Order, tal vez como empezó Depeche Mode. Todo este sonido que precisamente se llama synth pop porque es un pop en donde hay principalmente sintetizadores. Junto con muchas otras bandas como las que ya mencioné, empezaron a sacar sus 2 primeros discos, que tuvieron relativo éxito comercial. O sea, tampoco fueron discos que tuvieron demasiado éxito o que estuvieron en las listas de Billboard, etcétera, pero sí tuvieron algunos sencillos que pegaron de manera importante. Principalmente, a lo mejor ustedes ya saben de cuál el sencillo estamos hablando, que fue el que tuvo más éxito comercial, que se llama It's My Life. En realidad esa canción, junto con algunas otras, fue de las que más éxito comercial tuvieron de la banda, y posteriormente la hicieron probablemente inclusive todavía más famosa cuando la covereó el grupo de Gwen Stefani, el grupo de No Doubt. Me parece que en los 90s, finales de los 90s o principios de los 2000 hicieron un cover de esa canción y probablemente la hicieron todavía más famosa, ¿no? Pero toda la historia de Tok Tok va mucho más allá de esa canción y de esos éxitos comerciales y de este sonido synth pop. Hablando un poquito de cuando empiezan a migrar su sonido, estamos hablando de cuando sale el tercer disco y Mark Hollis, el vocalista, empieza a incorporar ciertos sonidos de jazz, influencias ahí que él tenía de jazz, y empezar a hacer uso de los silencios. Era una persona que le gustaba mucho incorporar, o sea que él tenía como este concepto de que menos es más. Entonces, a partir del tercer disco, que es precisamente el disco llamado Color of Spring, empieza a incorporar otros sonidos de jazz y hacer uso de silencios, y empieza a migrar un poquito de ese sonido mucho más, digamos, estructurado, como era el synth pop, hacia cosas ya un poquito más complejas en el sentido de que eran estructuras un poco diferentes, y como ya dije, un poco con jazz y con silencios un poquito largos, con una voz. La voz en particular de Mark Hollis es increíble, es muy difícil de no reconocerla, y bueno, pues en este disco es cuando empiezan a migrar. También en este disco es cuando empiezan a tener problemas con su disquera, que era EMI, porque con el cierto éxito comercial que habían tenido con los primeros 2 discos, les empezaron a dar un poquito carta abierta en su disquera, y al mismo tiempo Mark Hollis empezó a experimentar con otras cosas. Entonces, cuando la disquera empezó a escuchar el nuevo material que hizo Tok Tok, pensaron o sea, como que ellos se fueron hacia otro lado de donde esperaba la disquera que fueran. Entonces empezaron a tener problemas ahí con ellos. Precisamente también porque la disquera, a pesar de que ellos apreciaban mucho y entendían todo lo que había detrás de la música que estaban haciendo, sabían que el éxito o el potencial comercial que tenía esta nueva música iba a ser menor de lo que habían hecho, ¿no? Entonces
Eso es interesante. Después de este disco hay otra cosa que es fundamental en la historia de la banda, que es que los siguientes dos discos, estamos hablando del cuarto y del quinto, los últimos dos que sacaron, fueron de alguna forma, junto con algunos otros discos de otras bandas, los discos fundadores de un movimiento y un género musical conocido como el post-rock. Que ya estamos hablando de otras bandas que seguramente han escuchado, como Mogwai, como Slint, como a lo mejor Sigur Rós, como Godspeed You Black Emperor, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos discos de los que les voy a platicar brevemente fueron, junto con algunos otros, los fundadores de este género de post-rock, y son, pues en mi gusto muy personal, de los mejores discos que hay en la historia de la música, ¿no? El primero se llama Spirit of Eden. Es un disco que tiene 6 canciones. Son 6 canciones relativamente largas, entre 5 y 10 minutos. Hay canciones un poquito más largas que otras, pero aquí es donde la banda ya incorpora, digamos, de manera completa esas influencias de jazz. Como que en Color of Spring metieron un piecito nada más en el tema del jazz y de los silencios, y aquí Mark Hollis ya utiliza al 100% esas influencias de jazz y se vuelve todavía un poquito más experimental, con algunos sonidos todavía menos poperos, vamos a decir, o menos accesibles, y es parte precisamente de lo que lo hace tan especial. El último disco que sacó la banda, que es considerado su obra maestra, se llama Laughingstock. Si se fijan, inclusive los dos discos tienen portadas relativamente similares. Yo creo que es difícil concebir cualquiera de estos dos discos de manera independiente. O sea, son dos discos que en realidad son como hermanos. Tienen sonidos ya muy muy similares, sin que necesariamente, o sea, obviamente son canciones independientes, vaya, pero tienen sonidos muy muy similares. El Spirit of Eden, que es el penúltimo, salió todavía en la década de los 80s, y el Laughingstock salió a finales del año de 1990, entonces ya es, digamos, dentro de la década de los 90s, y los dos discos generalmente están considerados como los mejores discos de cada una de sus décadas correspondientes. Les recomiendo muchísimo que, o sea, probablemente no sea un sonido muy accesible de un inicio, pero creo que vale mucho la pena que escuchen, que prueben, a lo mejor empezando por el Color of Spring, escuchar algunas canciones de este disco que es todavía un poquito más accesible, y finalmente yo les recomendaría muchísimo escuchar cualquiera de estos dos discos, y si les gusta, pues ya adentrarse un poquito más a toda la historia de Tok Tok. Me gusta, como les decía, me gusta un poco más el Spirit of Eden, precisamente porque tiene, aunque Laughingstock es considerada su obra maestra, el Spirit of Eden pues particularmente tiene algunas canciones que creo que son mejores que el Laughingstock. Y para cerrar con broche de oro, les quería platicar también de que si les gusta, no toda la gente que le gusta Tok Tok sabe, excepto a lo mejor los verdaderos fanáticos, que hay un disco solista de Mark Hollis. De hecho, yo lo descubrí hace relativamente poco. Este disco de Mark Hollis es también una maravilla. Obviamente tiene ya ese sonido 100% de los últimos dos discos de Tok Tok. Entonces también les recomiendo muchísimo este último disco de Mark Hollis si les gusta. Vale mucho la pena que chequen toda la historia de Tok Tok. Cómo evoluciona su sonido en estos 5 discos que ya mencionamos, sobre todo los últimos 3, que pues son obviamente mucho más interesantes, aunque por lo mismo tal vez un poco menos accesibles. Hay que darles un par de vueltas. Tienen sonidos, de repente entran unas guitarras ahí muy, muy fuertes, de repente parece que no está pasando nada, que es como música ambiental, y de repente entran sonidos, guitarras, bajos, baterías, bastante
bastante estridentes y que sacan un poquito de onda al principio, pero vale mucho la pena, es muy interesante. Y pues avísenme por favor si les gusta, déjenme sus comentarios, platíquenme qué opinan. Nos vemos para la próxima. No se les olvide, como siempre, pellizcar a alguien para la buena suerte. Gracias por escuchar y por ver. Saludos.